Hey, hola, ¿qué tal todos? De nuevo aquí con un video desde Tailandia. Y ahora nos hemos venido a un lugar muy especial, a una provincia que está al norte del país, ya casi llegando a la frontera con Myanmar. Estamos a unos 700 kilómetros de la capital de Bangkok y nos hemos venido a la provincia de Chiang Mai, que para esta época del año, final de año, muchos turistas vienen acá porque el clima es muy fresco, es alejado todo nos alejamos del ruido, de la contaminación, del montón de gente y del calor de Bangkok. Así que miren cómo es aquí el norte de Chiang Mai. Como pueden ver, es una zona montañosa, hay un montón de montañas y cerros que me recuerdan a las montañas de El Salvador, el volcán de San Salvador. Miren, muy parecido, y nos hemos venido hasta este lugar impresionante. Miren qué bonito se ve. Es un lago artificial, es un reservorio de agua que queda aquí en la provincia de Chiang Mai, y aquí está el nombre. Miren, se llama Huay Tueng Tao, algo así se pronuncia. La verdad que aquí es, como saben, los nombres son bien difíciles, pero miren qué bonito el lugar. Es un lago artificial y alrededor de todo el lago hay unas como chocitas. Son unas casitas así muy al estilo de la época pasada de Tailandia, claro, de toda su historia, en la que hay unos restaurantes con comida local, bebidas, cafés, todo lo que tú quieras, jugos, y tú te sientas en esas casitas que están a la orilla del lago y te sirven comida, lo que tú quieras. Ahí está el menú con la comida tradicional y otro tipo de comida también, como hamburguesas y cosas así, ¿verdad? O sea, ustedes ya saben que la globalización ha hecho que muchos platillos de diferentes partes y regiones del mundo se vendan en otros lugares, y como aquí vienen muchos turistas de otros lugares, pues aquí también se sirven esos platillos. Pero miren, el lugar es inmenso en medio de las montañas, así que súper bonito. Miren toda la vegetación, hay mucha fauna, y aquí andan turistas que alquilan sus motos y se vienen a dar su vuelta, y aquí anda todo el mundo haciendo su visita en el lago, y nosotros también aquí andamos, y aquí anda toda la gente, miren, con sus motos. Yo me descargué una aplicación para alquilar una bicicleta. Aquí está una bicicleta en la que tú recargas la aplicación con tu tarjeta de crédito, y tú puedes alquilar la bicicleta en los puntos, diferentes puntos en todo el país, más que todo en los parques y en la ciudad. Así que muy bonito, miren. Así que voy a empezar aquí a dar un pequeño paseo para irles mostrando los lugares más icónicos del lugar, y ojalá lo disfruten y que les guste. Así que aquí estamos en el reservorio en Chiang Mai. Bueno, y aquí estoy sobre una estructura, un mirador, y que está a la orilla del lago, y aquí se puede ver la inmensidad de las montañas. Miren qué verde y qué lleno de árboles. La verdad que en las zonas montañosas y en las afueras de Tailandia no hay mucha deforestación. Así que miren, aquí estamos en la estructura que es un mirador. Tiene unas pinturas, unos cuadros con la historia, y aquí va la calle, pero me detuve para que vean la cantidad de árboles y qué verde está en esta época del año. Así que súper bonito. Ahí hay un puente, miren, y aquí está la estructura. Estamos quizás a unos 50 metros en este mirador muy bonito. Bueno, y miren, aquí ya bajé a lo que es la orilla del laguito, del lago artificial, y aquí está señalizado con una especie de cuerdas, con unas bolas blancas, el área donde uno se puede meter a bañar si quiere. Aquí está señalizada el área, que este es el área para nadar,
Y aquí está, miren. Claro, el agua no está muy cristalina que se diga, ¿verdad? Porque, claro, aquí hay muchos peces. Me imagino que los restaurantes aquí también tiran sus aguas residuales, así que... Pero más que todo el agua ha sido como creado como para cuando hay fuegos forestales, que aquí vienen y colectan el agua y lo usan para apagar los fuegos, y también para cuando es la época de sequía y vienen a cargar las que nosotros conocemos como pipas en El Salvador, los camiones con sus contenedores de agua para llevar a pueblos o lugares donde hay mucho ganado, santuarios de animales cuando es la época seca, y aquí vienen a cargar para llevar el agua. Claro que el agua no está apta para el consumo humano, pero claro, se puede limpiar, ¿verdad? O sea, se puede purificar, se puede hervir. Y estas son las chozas, estas casitas que están aquí alrededor, son las que uno viene y se sienta, y claro, hay una como mesita en el centro y unas alfombras, y uno se sienta prácticamente, se sienta en el piso, y vienen los de los restaurantes aquí locales que están aquí alrededor, esos lugares que se ven. Ahí hay un café y hay otros restaurantes en la que tú vienes y te sientas y puedes ordenar algo de comer. Los fines de semana aquí se practica kayak también, y se puede andar en bicicleta. Y lo bueno es de que este es como un parque, claro, es parte del estado. La entrada cuesta 50 bahts, que ya haciendo la conversión a dólar es como, digamos, 1.50 de dólar, y tú puedes ingresar y no es necesario que compres comida. Aquí si uno quiere trae su comida y se hace su picnic. Aquí miren, en estas zonas hay muchas mesitas también aquí de cemento, banquitas en las que uno puede traer su comida y se trae su picnic, y se puede pasar aquí toda la tarde. Están estos columpios, aquí hay unos botes en los que también se alquilan y te pueden dar una vuelta aquí por todo el lago. Y aquí hay más chocitas, más casitas donde las que uno se puede venir a comer algo. Y lo bonito de la experiencia es que son al estilo digamos antiguo, ¿verdad? Las propias casas de los tailandeses, más que todo del lado country, de lo que sabemos como el lado rural de los países. Y aquí están las casitas, miren, ahí están las chocitas, y ahí están las mesitas, y uno se sienta ahí en la alfombra, claro, sin zapatos, y sentado, y se come ahí. Así que la experiencia es bonita. Y aquí está el lago, miren qué bonito se ve. Así que es un lugar familiar, y sobre todo que aquí nadie te va a obligar a que compres. Te puedes venir a sentar, traes tu comida, solo se paga la entrada, claro, como les digo, 1.50 de dólar. Y se puede venir uno en su motocicleta, se puede venir en taxi, se puede venir en carro. Así que el lugar está súper bonito y muy familiar. Bueno, y ya se está poniendo el atardecer aquí en Chiang Mai. Miren, aquí están las montañas, aquí está el sol. Y me he venido a un lugar aquí muy bonito, que como el lugar es inmenso, es parte de una como granja. Y miren, están unas esculturas aquí muy bonitas. De lejos se ve como que son de paja. Bueno, tienen paja y unas partes de madera, pero están hechas más que todo de un material sintético. Y miren, se ve como que es un pterodáctilo. Aquí tenemos un corazón. Entonces hay un caminito aquí donde uno puede venir a ver las esculturas y a tomarse fotos. Esta parece la cabeza de un gato. Aquí hay otra, y aquí hay un caballo enorme. Está muy bonito, miren el lugar. Y aquí al fondo hay un molino como de los que se ven en Países Bajos, en Holanda, que es una provincia, claro, de Países Bajos. Y miren qué bonito aquí. Hay dos caballitos, y aquí hay unas escaleras donde uno se puede subir, y aquí llega a esta plataforma, y si uno quiere se sienta aquí en el caballo y ve el panorama, o alguien te puede tomar una foto desde abajo. Aquí está el otro caballito, y miren, ahí andan unas ovejas, porque todo este espacio es para ganado. Hay cabras, hay ovejas, así que está bonito el lugar. Uno puede venir, y allá donde está el molino compra alimento y le puede dar a las ovejitas para que coman de tu mano.
Y lo bueno es de que, bueno, las ovejas están prácticamente libres aquí pastando y se ven bien bonitas. Miren, aquí hay un gato. Aquí está esta escultura. Y esta área también se ve bonita como para picnic. Miren, aquí están las ovejas. Están bonitas, están grandotas, andan pastando. Miren, aquí hay una chiquita, blanquita, pequeña. Espero que la mamá no sea enojada y no quiera pegar, que viene. Así que no, aquí andan. Aquí anda una ovejita pequeña y aquí andan otras grandotas. Andan comiendo su pasto. Y miren qué bonito, ahí se ven otras. Y nos vamos a acercar aquí a donde está el molino. Y también cabe mencionar que en el molino venden artesanías del lugar. Y este es un espacio para acampar también. Claro que para eso hay que pedir permiso en la oficina. Y creo que se paga un costo adicional. Claro que no sé cuánto es porque eso es solo para los que vienen a acampar. Hay unas mesitas ahí. Y hasta aquí. Bien bonito, bien rural todo. Y aquí hay otra. Esta es una cabeza como de una oveja, creo. Miren, allá está la señora que es la pastora, que lleva el rebaño de las ovejitas. Ahí vienen saliendo todas. Y aquí está aquí hay un columpio. Aquí está esta otra escultura. Y aquí está, miren, ahí vienen las ovejitas. Ahí vienen todas cantando y gritando. Así que aquí esta zona es para eso, para el ganado. Y miren qué bonito este. Este es una réplica de un molino de viento con los que alucinaba Quijote. Así que aquí han recreado uno aquí en Chiang Mai. Así que está súper bonito. Aquí van todas las ovejas. Aquí están comiendo, aquí están pastando. Y aquí hay otra escultura. Así que está bonito el lugar. Bien familiar. Y cabe mencionar que a pesar de que, como pueden ver aquí, hay mucho sol, pero como estamos rodeados de todas esas montañas, se siente una brisa bien fresca y en la noche hace mucho frío. Así que por el momento está súper rico el clima. Aquí hay una mesita también para sentarse, comer, hacer picnic. Y también aquí hacen siembras en cierta época del año. Ahí baja un pequeño riachuelo, un pequeño rillito que va a desembocar ahí al lago. Y aquí está, súper bonito. Ahí está el molino y ahí está la gente, que también es una tienda. Ahí te venden agua, alguna soda y también comida para alimentar a las ovejas. Así que está bonito el lugar. Aquí hay otra área también con esculturas. Miren qué bonita esta del elefante. Súper grandes. Y tienen un material, como les digo, es un material como sintético, pero también llevan partes de madera y paja. Así que está súper bonito, súper grande. Y aquí hay un pequeño riachuelo, nos vamos a cruzar. Así está, miren, aquí está. Y aquí alrededor hay un montón de restaurantes. Igual uno se puede sentar ahí a comer algo. Este creo que es de un mono o león, no sé. Y aquí hay otras mesitas como picnic. Aquí está este otro. Creo que es un alce, un venado. Súper grandes, son grandotes. Lo que pasa es de que en cámara no se logran apreciar bien, pero aquí está todo el parque completo. Así que me voy a atravesar por aquí. Vamos a buscar el camino. Aquí está. Y ahí anda un montón de gente tomándose fotos. Todos los turistas que han venido en esta época del año aquí a Chiang Mai. Aquí está. Este creo que podría representar un bonito jabalí. Miren qué bonito, están súper grandes. Este es un jabalí. El color se ve súper chivo porque como que fuera el pelaje. Y ese como que es un gorila, un enorme King Kong, pero
Antes de eso quiero mostrarles esto. Vamos a ver otro aquí. Este también es como un alce, un reno. Por allá hay un toro. Y aquí hay un monito muy simpático. Aquí está, miren. Aquí está un monito bien simpático. Está como saludando. Y está súper bonito el lugar porque, como les digo, el clima está bien fresco, bien agradable. Y aquí cosechan flores, bueno, siembran flores de colores. Miren, aquí están, se ven bonitas las flores, en colores violeta, púrpura. Así que todo esto es una plantación de flores y también las que la comercializan, las flores. Aquí están bien los colores, qué bonitos. Y claro, todo esto aquí, el clima es el que favorece para que se pueda sembrar todo este tipo de flores. Y también ahí más adelante donde estaban las ovejas, siembran hortalizas y limones, así que está bonito. Y aquí hay otro elefante como el que vimos allá. Les quiero mostrar los gorilas gigantes que están aquí también. Y aquí anda uno caminando en todos estos campos. Y este es el único que está en color verde, pero igual se ve súper bonito, que es un pavo real. Vamos a ver, aquí está. Vamos a mover para acá para que se pueda ver mejor. Aquí está, este es un pavo real verde, está súper bonito. Y ahorita vamos, que creo que este es el que más le gusta a todo el mundo. Son los que todos son los primeros que lo vienen a ver. Son unos gorilas enormes, miren, bien reales. O sea, la forma está súper bonita, están los acabados están bonitos. Miren este, está súper chivo. Y este otro que se ve como que si fuese Donkey Kong, como que si fuese King Kong, el de la película. Creo que a muchos les gusta y ya lo han visto. Aquí hay otro, este está mejor porque me gusta la expresión de la cara. Y estos que están más grandes tienen aquí también unas escaleritas para subir. Miren, aquí han hecho unas escaleras para subir. Y tiene aquí un pequeño pedestal y uno se sube y alguien que está abajo te puede tomar una foto. O igual para ver acá el panorama. Aquí está y aquí está este, que es el que tiene la expresión de gorila enojado. Así que está bonito el lugar. Y aquí andamos disfrutando y conociendo. Y estas son las cabañitas que están alrededor del lago. Y aquí uno se sienta y miren, aquí está el alimento. Aquí una ensaladita de mariscos, unos camarones empanizados. Y aquí está como uno se sienta sin zapatos. Aquí está la alfombra, todo al estilo tailandés, al estilo oriental. Y aquí a la orilla del lago. Así que el lugar es impresionante, muy bonito, todo muy verde y sobre todo que se siente una paz, una quietud, alejados del ruido de la ciudad. Así que a disfrutar. Y aquí me encontré esta cabina del teléfono. Bueno, simula una cabina de teléfono como las que hay en el Reino Unido. Miren, aquí le han puesto esto como decoración con esta casita blanca que es un café que está aquí a la orilla del lago. Todo muy natural. Miren, esta bicicleta la han adaptado y la han hecho como una mesita con 2 asientos. Así que muy novedoso. Aquí está la tiendita del café y aquí está este caminito. Y bueno, aquí ponen unas sombrillas y unas mesas, y así que aquí está muy bonito el café. Aquí hay un columpio también. Y aquí estamos en la orilla del lago. Todo muy bonito. Este video ha sido más que todo para conocer esta parte rural de Chiang Mai aquí en Tailandia.
alejados del ruido de la gran ciudad y llenos de naturaleza, el clima muy agradable. Y miren qué más se puede pedir con este lago muy bonito, las vistas, ahí la montaña, ya el sol casi ya se está metiendo, ya va a oscurecer. Y este video fue aquí con naturaleza y todo lo de que este parque y este lago artificial tiene para ofrecer al turista. Claro, hay muchas más actividades, claro que se necesita mucho tiempo para eso, ya habrá más tiempo. Se puede hacer un circuito en bicicleta, se puede hacer un circuito en motocicleta también, se puede alquilar una cuadrimoto y motos pequeñas para los niños, así que hay muchas cosas que hacer. También hay tirolesa y hay un área de camping, o sea que hay muchas cosas que hacer, la verdad. Hay un circuito de cuerdas para andar sobre los árboles, a quien le gusta la adrenalina y la aventura ya más extrema. Y bueno, pues aquí vamos a dejar el video, espero les haya gustado, y a los que siempre me piden algo diferente, pues aquí algo ya más alejado del Gran Bangkok y aquí en la naturaleza. Y miren, lo mejor es de que este es un lugar que no está cerrado a nadie, o sea, puede venir local, turista extranjero, y nadie te obliga a consumir, no como en otros lugares que lastimosamente en nuestro país ya casi todo se ha privatizado y ya no se puede llegar y uno sentarse y disfrutar como antes. Pero bueno, así que aquí estamos y espero les haya gustado un nuevo video y cuídense mucho, hasta la próxima, y me despido con este bonito panorama. Cuídense mucho y hasta la próxima.